Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Qué bueno que podemos encontrarnos a través de estas sesiones de estudio bíblico. Quiero en esta noche presentarles un tema que bien podría titularse así, Lords and Ladies. ¿Por qué esta frase? Bueno, porque a los usuarios de las redes sociales les parece bastante común esta clase de títulos. Lords and Ladies es algo muy común en redes sociales. ¿Qué significa esto? Bueno, son como dice allá arriba, un trending topic, o han sido muchas veces un trending topic, o sea, un asunto tendencia, un tema de tendencia. ¿Qué significa eso? Que muchos usuarios en algún momento han considerado interesante y han visualizado, compartido, comentado un tema relacionado a esto, a los lords y a las ladies. Para eso, ¿qué se utiliza? Bueno, se utiliza ese signo de número que va antecediendo al tema. Se escribe ese numeral, ese signo, ese gatito, previo a una frase o a una palabra relacionada con el tema. Es una herramienta que utilizan los sistemas para poder rastrear y saber cuando un asunto es de interés mayoritario. Y entonces, cuando muchas personas están accesando, visualizando un asunto en común, los sistemas lo reconocen y comienzan a crear tendencia y a poner cuáles son los temas más comentados a través de las redes sociales. Y uno de esos grandes temas muy comentados por varios años en redes sociales es relacionado con lords y ladies. ¿Y qué es esto? Bueno, es una manera de criticar, una manera de señalar a ciertas personas que han sido grabadas con un comportamiento, una actitud nefasta o una actitud de superioridad a otra persona. Y entonces, de manera irónica, se les dice que son lords o que son ladies, como si fueran, entre comillas, de la nobleza británica. ¿Me explico? Como si tuvieran un título nobiliario, una sangre diferente, y eso es una forma con ironía o con sarcasmo, titular a una persona, haciéndole ver que su actitud, su comportamiento es bastante vergonzoso porque maltrata a un semejante. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, hay varios. Aquí tengo 5, pero podemos usar muchos más. Lady 3 pesos, Lady Pizza, Lady Profeco, Lord Café, Lord Taco, y así nos podemos ir con muchas personas a quienes les han puesto el título de Lady o de Lord, como si esas personas se sintieran superiores o de una clase o de una calidad superior a otra. Y lo que visualizamos ahí son grabaciones, videos que han sorprendido a estas personas maltratando a un semejante. A veces a un servidor público, a veces a una persona que atiende en algún negocio, a veces a algún familiar. Y entonces se les graba y se les sorprende de esa manera, como si la otra persona fuera de una calidad o de un nivel inferior. Y entonces estos se sienten superiores y los maltratan por muchas razones. Quizá usted ha visto algo de esto, pero son personas que pierden los estribos, son personas que denigran al ser humano porque cometen actos realmente vergonzosos, creyéndose superiores. ¿Los ha visto? ¿Se acuerda usted de alguno? Bueno, ¿qué les dice este fenómeno, hermano? ¿Qué piensa cuando recuerda alguno de estos videos? Seguramente coincide conmigo de que son ejemplos de la descomposición social, de cómo hay personas que por alguna razón o por varias razones se creen con los atributos necesarios para ningunear a otro, para menospreciar a otro. Y es una muestra de la bajeza a la que puede llegar el ser humano. Es una
son momentos realmente que dan pena, pero demuestran o hablan mucho de qué tan bajo puede el ser humano caer maltratando a un semejante, tomándose de cualquier cosa o de cualquier excusa para, en teoría, tener una posición o un derecho de maltratar a otro. Totalmente inaceptable. Pero es muy significativo el reflejo de nuestra sociedad, que así nos comportamos. Ellos han sido grabados, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasaría si nos grabaran todos los días? ¿Qué clase de personas proyectaríamos en todos nuestros videos? Simplemente a ellos hubo un momento en que los grabaron y al publicarlo se hicieron tendencia y obviamente se ganaron este título irónico que critica su mal proceder. Quiero darle la bienvenida a esta sesión que ya empezamos y que con mucho gusto nosotros en la escuela dominical de la Primera Iglesia de Nazareno preparamos relacionados con un tema muy importante en la vida cristiana. La vida espiritual victoriosa. La vida espiritual victoriosa. Ese es el tema del trimestre. Y hemos estado viendo ya varios temas. Hoy tenemos uno especial. El título es Cristo, ejemplo de humildad. Cristo, ejemplo de humildad. Y seguimos en el pasaje de Filipenses. Estamos ahora en el capítulo 2 y vamos a ver los siguientes versículos después del 5 que alcanzamos a ver la semana pasada. Pero iniciaremos solamente para introducir el tema y que usted se ubique rápidamente con este versículo 8, que dice Pablo que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y seguimos con la idea, con el concepto, con el contexto claro de Pablo estando en prisión. Y Pablo desde la prisión está escribiendo a sus amigos, como veíamos las semanas pasadas, a sus amigos, a sus hermanos, a gente muy amada, muy querida de Filipos. Y les escribe de la importancia de la humildad. Y para esto pone de ejemplo a Cristo directamente. Y es muy significativo lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermano. Piense lo siguiente. Pablo está en la cárcel, ¿sí? Pablo está esperando sentencia, ¿sí? Pablo está en la última etapa de su ministerio y lo sabe. Y Pablo ha sufrido y ha pagado un alto precio por seguir a Jesús. Pero mire esto, cuando él tiene que hablar y tiene que hacer un llamado a los filipenses hacia la humildad, desde la cárcel, Pablo mira a Jesús. O sea, desde la cárcel, Pablo proyecta y tiene muy claro el ejemplo que Jesús ha dado. Y entonces cuando comparte con sus hijos en la fe de Filipos, a los filipenses, les habla del contundente ejemplo de Jesús cuando hablamos de humildad. Y nos da un poema hermoso de lo que es realmente
la humildad. Y el más alto y el más sublime ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando hablamos de humildad, quise traer a la memoria este pasaje de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Porque la humildad debe ser un reflejo. La humildad en el cristiano debe suceder porque reflejamos a Jesús. Dice 2 Corintios 3, 18, que está aquí en su pantalla. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y quiero marcar esta parte tan especial, que dice, somos transformados de gloria en gloria. La humildad tiene que ser ese reflejo de la transformación que hemos sufrido, la transformación que hemos experimentado. El pretender nosotros conseguir el valor, la virtud de la humildad como un esfuerzo o como resultado de un esfuerzo meramente humano es, hermano, bastante estéril, bastante triste, porque lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver en un momento más, a donde Pablo nos apunta, es a un nivel de humildad que este mundo no conoce. Y nosotros como cristianos tenemos que vivir en humildad, pero para lograrlo es necesario someternos a un proceso de transformación que lo realiza el mismo Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y este punto creo yo que es clave de toda la sesión y lo que vamos a ver en los próximos momentos. Porque en este punto tenemos que entender que la humildad tiene que ver con transformación y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Pablo así lo entiende y Pablo así nos lo pide. Por eso él puede llamar y puede traer hacia nosotros el ejemplo máximo de la humildad que es en Cristo Jesús. ¿Por qué preparamos este material? Bueno, usted ya lo conoce, como Iglesia del Nazareno Primera de Monterrey, estamos viendo la Biblia constantemente porque es la palabra de Dios y encontramos palabras de vida para nosotros, porque también nos gusta estudiarla en grupos pequeños, anhelamos tener ese compañerismo basado en la palabra y porque también es parte de un plan, una estructura que la iglesia tiene en la edificación de todos sus miembros. Mire ahora el concepto como Pablo lo va desglosando. Cuando Pablo comienza a hablar de Jesús como ejemplo de humildad, Pablo es muy claro en ponernos a Jesús desde su mismo origen y cómo fue él humillándose por voluntad propia, hasta qué nivel y en qué condiciones él alcanzó, qué niveles él llegó para mostrarnos la verdadera humildad. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 los versículos del 5 al 6. Dice así: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire qué contundente es el apóstol Pablo cuando nos habla del ejemplo de Jesús. Jesús, que es Dios, no pensó en aferrarse a esa divinidad, sino que voluntariamente la puso a un lado para venir a tomar forma y a venir a habitar entre nosotros. Por eso en la filmina anterior puse ahí la imagen del pesebre. Porque para nosotros, para el ser humano, nuestro inicio, nuestro origen es el nacimiento, pero no es el de Jesús. El de Jesús, como Dios que es eterno, Él decide hacer un alto y despojarse voluntariamente, prescindir, abstenerse y de todo lo que implica su divinidad. No es que renuncie a ella, no es que deje de ser Dios, es que voluntariamente decide limitarse y entonces viene a tomar la forma de un bebé. Es decir, aún en la gloria máxima, la gloria de Dios, en algo que para nosotros es inaccesible, que también es indescriptible, Jesús decide hacerla a un lado, solamente para venir a estar con nosotros. Por eso Pablo utiliza esa figura, no se aferró, no lo reclamó, sino que lo renuncia, sino que voluntariamente se abstiene. Y mire, porque nosotros, y ahorita lo veíamos en el ejemplo de los lords y las ladies, que buscan cualquier excusa para sentirse superiores. Jesús es Dios y siempre ha sido y siempre será superior a cualquier ser humano. No hay punto de comparación. Pero Él, siendo Dios, siendo lo máximo que usted y yo no alcanzamos a dimensionar, no alcanzamos a comprender, siendo tan majestuoso que nos rebasa nuestra capacidad siquiera de imaginarlo, Él se despoja y Él desciende y Él se acerca y Él nos busca. ¡Qué contraste tan grande comparado con los videos, esos videos de muestra de los lords y las ladies! ¿Se da cuenta? Por eso utilicé esa referencia, porque el contraste es enorme. Jesucristo realmente desciende para estar cerca de usted y de mí, solamente en un acto de humildad, movido por su espíritu. Bien, vamos ahora a hablar un poco de la siguiente parte, porque Pablo nos habla también de ese viaje que el Dios eterno, Jesucristo, que era en el principio, que es Dios, decidió emprender. ¿Qué clase de viaje Él decidió llevar a cabo, al cual decidió someterse? Experimentado en el más diverso y el más profundo dolor. Él decidió por sí mismo padecer de varias maneras, no solamente de un dolor físico, no solamente de esa manera fue él afrentado, sino de muchas formas más. Y Pablo nos habla ahora de este varón
como dice el profeta, experimentado en dolores. Vamos a leer Filipenses 2, de los versículos del 7 al 8. Dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya, por eso decía hace un momento que poema, qué exposición tan majestuosa nos da Pablo en estos versículos. Porque nos habla de Jesús que se despoja, pero dice claramente, siendo Dios y Señor, toma forma de siervo. Miren el contraste. ¿Y qué significa ser siervo? Pues ser hecho semejante a los hombres. Esa es la condición de hombre. Pero aún así, sigue a otro nivel más, porque estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Es decir, todavía hay más nivel en su humillación, en su grado de humildad, porque se hace obediente hasta la muerte. Y ese es otro nivel al que Jesús nos está llevando, al que Jesús está proyectando como el gran ejemplo de humildad. Pero si aún eso fuera poco, que no lo es, pero como si eso no lo fuera, entonces todavía nos dice, todavía cuando hablamos de muerte, hablamos de la peor, es decir, de la muerte de cruz. Y vamos nosotros aquí mirando cómo en este pasaje Pablo va avanzando como si fuera en un escalón, cada vez desciende más, y en cada frase Pablo nos va mostrando cómo Jesús, en ese máximo y magno ejemplo de humildad, llega a lo máximo que es la muerte de cruz. Sabemos bien la maldición que se cernía sobre aquellos que eran muertos en un madero. Y Jesucristo tomó ese lugar. Fue hasta ese nivel su ejemplo. Por eso, hermano, puede Pablo desde la prisión mirar a Jesús como el máximo ejemplo de humildad, porque rebasó todos los niveles imaginables de humildad, de humillación que usted y yo pudiéramos conocer. Luego viene una parte hermosa. Pablo cierra con un canto hermoso que nos habla de la exaltación que Dios hace. Y ese es un pasaje hermoso porque en él podemos nosotros entender muy claramente lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero aquí nos queda muy claro cómo Dios exalta a Jesucristo. Vamos a leer los versículos siguientes que son el 9, el 10 y el 11. Dice Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Mire cómo liga humillación, humildad a lo sumo con exaltación a lo sumo. La humillación de Dios, Dios hombre, llegando hasta la muerte y muerte de cruz, y de ahí se proyecta una exaltación a lo máximo, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí nos está dando una verdad bíblica muy, muy importante, mi hermano. El ejemplo de Jesús cuenta con un alto reconocimiento de Dios el Padre. Jesucristo nos da un ejemplo de cómo podemos nosotros, en nuestro nivel, con nuestras limitaciones,
agradar a nuestro Dios y Señor. Cuando decidimos humillarnos, porque la palabra de Dios es vasta y es generosa para aquellos que son humildes. Y Dios los mira y Dios los considera y está en su voluntad después exaltarlos. Y así lo hace con Jesucristo y nos da ese ejemplo máximo también de que Dios le reconoce y lo exalta y le da un nombre sobre todo nombre. De manera que a nosotros no nos corresponde más que doblar nuestra rodilla al escuchar y al estar enfrente de Jesucristo, que es el Señor de señores, porque todos nosotros habremos de confesar que Jesucristo es el Señor. Y cuando lo hacemos, declaramos la gloria de Dios nuestro Padre. Vamos ahora a las conclusiones, mi hermano. ¿Qué podemos nosotros concluir después de esta hermosura de pasaje que Pablo nos regala? Bueno, primero que la humildad genuina solamente la vemos en Cristo. Pablo podría utilizar muchas de sus historias. Pablo podría, de alguna manera, como lo hace quizá en algunas otras cartas, de forma directa a veces y de forma indirecta, mostrar cómo ha madurado y cómo su espíritu ahora a él le es posible mostrarse en humildad y hacerse a un lado, y ponerse él mismo como ejemplo. Pero Pablo no duda, dice, cuando vamos a hablar de humildad, tenemos que hablar de Jesús, porque es el máximo ejemplo. Y desde la cárcel, ahí donde él está, ahí Pablo nos habla de Jesús, justamente porque es el ejemplo máximo de genuina humildad. Su ejemplo rotundo exhibe nuestras limitaciones. Y aquí volvemos al contraste. Cuando hablamos de humildad y pensamos en Jesús, estamos hablando de verdaderos niveles espirituales altos. Y cuando miramos al ser humano, a nosotros, nos damos cuenta de cuán limitados somos. Los videos que hablábamos al inicio de la sesión de Lord y Lady y las ladies, esos videos son una muestra de lo que todos somos en realidad. Solamente que algunos no nos han filmado. Pero realmente el ser humano tiene una tendencia así, que tiene que ser, decíamos, transformada, porque nuestra limitación es patente, es palpable. Somos muy limitados. Y solamente con la transformación que el Espíritu de Cristo hace en nuestro corazón, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Esto es justamente lo que necesitamos. La total transformación de nuestro corazón es sí una necesidad real que solo mediante el Espíritu Santo puede ser llevada a cabo. Yo quiero dejarle con ese pensamiento. ¿Cómo está usted en cuanto a la humildad? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestro seguimiento, en cuanto a nuestro caminar en pos de Jesús tocante a la humildad? Pablo nos dice, es el ejemplo máximo. Nosotros necesitamos el Espíritu de Jesús para poder ser como Él. Es, hermano, una necesidad urgente en la sociedad de hoy. Gracias, hermanos. Una vez más, quiero agradecerles por su paciencia, por acompañarme hasta estos momentos. Espero que el llamado de Pablo a nosotros tenga una respuesta rápida, una respuesta pronta de nuestra parte, que nosotros podamos decir a nuestro Señor Jesús que queremos ser como Él y que necesitamos de su ayuda, que le amamos realmente, pero que no está en nuestras capacidades humanas llegar a ese nivel, que requerimos de la ayuda del Espíritu Santo, que sea una realidad en nuestra vida, para que realmente el mundo a nuestro alrededor pueda conocer en nuestra vida
en nuestro caminar diario el ejemplo de la humildad de Jesús. Le invito a que siga viendo este video, lo repase si así gusta, lea los pasajes de Filipenses capítulo 2, pero sobre todo lo comparta. Compártalo a sus hermanos, compártalo a su familia, que este es un mensaje que Pablo le gustaría transmitirles también a ellos. Dios les bendiga, hermanos. Espero vernos pronto. Que el Señor sea con todos. Sigámonos cuidando, sigamos orando por los que están enfermos y agradecemos al Señor porque Él se sigue moviendo en su iglesia. Hasta luego.